Ya estamos aquí, casi terminando. Bueno, felicitarles. Ya sus notas ya han mejorado bastante, ya todos van pasando, así me gusta. Excelente. Me preguntaban si la entrega del proyecto iba a cambiar de viernes a domingo y no, porque lo que pasa es que tenemos que cerrar y el cierre está bien ajustado, o sea que ya terminamos todas las asignaturas y estamos, pues sí, con el tiempo bien apretado al final, entonces no podemos adelantarnos ni atrasarnos en eso, por eso es que no, con la semana que perdimos y todo eso, no nos vamos a detener en eso, sino que vamos a tratar de terminar como lo programamos. Debemos terminar este año para que el próximo año iniciemos sin terminar sino de una sola vez el nuevo ciclo. Así vamos a hacer. No vamos a dejar nada para el otro año. Así que vamos a terminar como está programado. Este día voy a dar clase normal, digámosle así, aunque si se puede extenderla un poquito, porque el miércoles no voy a poder dar clase. Ese día van a hacerme la evaluación a ver si me van a operar del corazón o no. Así es que es una cita bien temprano, a las 6:30, 7 digamos, porque siempre lo citan a uno antes. Pero el asunto es que no puedo estar dando clase a esa hora, el próximo miércoles. Y nada, eso, entonces voy a reponer un poquito hoy y en la siguiente semana ya sería la última de clase. Voy a tratar de reponer lo que quede pendiente, aunque yo quisiera dejar ya poco de lo que sigue para hacer ejercicios. Aunque ahora voy a dedicar tiempo para la teoría de la parte final y hasta ahí. Y vamos a tratar de hacerlo desde cero para que todos puedan tener, digamos, una buena base. Si no tienen preguntas, vamos a comenzar a presentar. A la 1, a las 2 y a las... Vamos. Quizá voy a presentar aquí. Quiero comenzar con esto. Esto es una calculadora que está escrita en R. Entonces, R es un programa como este. Aquí ya lo estaba ejecutando. Entonces, lo que he hecho es, observen los modelos. No están todos, ¿verdad? Están algunos. MM1, bueno, ustedes lo pueden ir verificando con el libro de Aquas. Y las fórmulas son las mismas. Yo había comenzado con el MM1, que es este. Y quizás, bueno, para darles un pequeño vistazo en R a los que no tienen conocimiento de R, si se fijan, se parece a Scilab. Tenemos una ventana como el editor, una ventana donde tengo el ambiente, el history y conexiones. Entonces, history es como una historia, digamos, de lo que se ha ejecutado, igual que en Scilab y en MATLAB. Y en el environment están como el browser de variables, digámosle así, que son los valores de las variables que se han definido y ahí están. Y las funciones, ¿verdad? ¿Qué funciones se han utilizado?
En esta parte aquí abajo tenemos lo que es la consola. Tenemos una terminal y vamos a permitirle el acceso. Tenemos la terminal, que es parecido como a usar Unix o lo que sería el terminal que se usa en Linux. Jobs, los trabajos que puedan estarse realizando. Y en console, que es lo que nosotros vemos usualmente en el console de Scilab. Y aquí tiene una parte tiene varios, ¿verdad? Files, qué archivos se están usando, plots, packages. R, hay que instalar paquetes, así como se instalan en Scilab aquellas toolboxes o librerías. Pues aquí se instalan paquetes. El help y el viewer, pero estábamos viendo plots, que era como, digamos, las gráficas que se generan en el código que uno ha escrito. Este código que está acá en la parte superior izquierda es el código que tiene que ver con el que llamamos a ejecutar, que fue el MM1. Y aquí dice, a continuación define los valores de mu y lambda, es como una entrada. Observen que el lambda está mal escrito porque debiera llevar una b después de la m, pero no importa, como es una variable. Como es una variable, entonces se puede poner cualquier nombre. No hay dificultad en eso. Bien. Le ha puesto 25 y 45, que es aceptable porque lambda es menor que mu. Eso debe ser así para que, digamos, las salidas estén como más rápidas comparadas con la llegada, ¿verdad? Entonces, cuando lambda y mu son iguales, entonces eso está bien socado, digámosle así. Cuando lambda es mayor que mu, entonces es un sistema que explota porque están llegando mucho más rápido de lo que sale. Entonces, la cola se hace infinita inmediatamente. Entonces, es la idea. Entonces, lambda menor que mu está bien. 25 y 45 esos son los valores de algún problema que está resolviendo. Internamente solo se le dan los valores y él hace los cálculos. La intensidad de la cola es ρ. Bueno, aquí él está viendo, digamos, todos los aspectos, ¿verdad? No solo la intensidad, sino que también, acuérdense que hay valores que calculan un número y valores que calculan un tiempo, y está en la parte de la intensidad y la de eficiencia. Son 6 valores, digamos, en sí. Entonces aquí está ρ, lambda sobre mu. Estamos bien. Está lambda entre mu menos lambda y eso es L. Así es el cálculo, ¿verdad? En el caso de la MM1. L sería el número esperado en el sistema y LQ el número esperado en la cola. Y ahí están los cálculos, son las mismas fórmulas que ya conocen. W es el tiempo en el sistema, y W sub Q sería el tiempo en la cola, el tiempo esperado. Entonces, así se calcula, y la eficiencia es W por mu, digamos, después de haber hecho las simplificaciones, porque es, digamos, con respecto al W del servicio, que sería 1 menos el W de la cola, que al hacer los cálculos da eso que está ahí, W por mu. Entonces, de ahí están para calcular valores de probabilidad. Cuando n vale 5, en el tiempo 7, hace los cálculos y muestra la gráfica que aparece allá. Y aquí están los valores en la derecha, de la ventana superior derecha, están todo lo que obtiene. Para E, la eficiencia, para L, para lambda y mu son los valores de entrada. N, T, ρ, W y WQ, y esos son los valores de la respuesta, digámosle así. Entonces, con esa pequeña, digamos, calculadorcita,
tenemos para hacer los cálculos de MM1 infinito y H, cuando la población es infinita. Ah, no, capacidad, aquí estaría hablando de capacidad, y H sería la población, supuestamente. Estamos suponiendo FIFO. En todos, no dice. Pero se supone, ¿verdad? Porque si es un parámetro que no está, entonces se supone que es FIFO. Cuando un parámetro no aparece, se supone el básico. Por ejemplo, en MM1 significa servicio, no, llegadas exponenciales, servicio exponencial en un servidor. Pero me falta capacidad del sistema, política de servicio y población. Siempre en ese orden, capacidad del sistema, política de servicio y población. Entonces, si no aparece alguno, entonces se asumen, ¿verdad? Se asumen. Capacidad del sistema, infinito. Si no aparece, digamos, el protocolo del servicio o el tipo de servicio va a ser FIFO, First In, First Out. Y la población, el tamaño de la población, si no se dice, es infinito, a menos que se cambie por finito, ¿verdad? Eso ya sería el cambio y tendría que decirse. Como cuando uno calcula raíz cuadrada, ¿va? No pone el 2, ya sabe que es raíz cuadrada. Entonces, por ahí. Eso sería porque hay una calculadorcita ya en R, pero ustedes R no, digamos, no es parte del curso, no lo hemos mencionado hasta ahorita. Para descargar R hay, digamos, que usar el explorador. Esto no es. En el explorador uno se dice, ¿verdad? Aquí R, solo R, que chivo ralba, pero no R. Y dice el proyecto R para el cálculo estadístico. Y desde ese, observen que es el www.rproject.org. Ese es el que tienen que descargar. Pero aquí hay dos cosas que hay que descargar porque yo tengo R y RStudio. R es como tab, como digamos, como escribir, digamos, el código directamente en la consola y esperar respuesta, interactuar directamente solo con consola. Me gusta mucho porque a mí me gusta más el ambiente gráfico. Entonces, para el ambiente gráfico se usa RStudio. Pero primero hay que instalar R. Estos son otros software, miren, Python se puede usar, MATLAB, que es el que usamos, Julia, que también es para hacer cálculos, o en general es un lenguaje de programación, Ruby, Rust. Entonces, bueno, eso porque van con R, ¿no? Pero así van. Bueno, eso sería, quiero ver qué más, aprovechando, ya que estoy aquí, les muestro esta página. Esta página es, bueno, aquí ya le puso el LA del Learning American. Significa, bueno, que es la página en español para trabajar con MathWorks o MATLAB. Entonces, MATLAB, digamos, es un ambiente, pero también tiene un desarrollo gigante. Y miren lo que tiene. Bueno, la versión es la 2020B. Digamos que lo último. Esto que está aquí de entrada es para inteligencia artificial. Pero al final, ¿qué es lo que nos interesa? Les regalo unos libritos. Tiene unos libritos aquí, un paper gratuito y también un ebook. Ustedes los pueden descargar. Pero esto que está aquí al final, dice, consiga una versión de prueba MATLAB y Simulink, 30 días de exploración a su alcance. Ustedes se registran, ponen sus datos, porque ellos recuérdense que no son gratis, sino que es licenciado el software.
lo que significa que venden licencias. Entonces ellos necesitan saber quién está viendo su software y la intención de ellos es vender. Entonces, está bien, es una parte comercial. No hay ningún problema en cederle nuestras credenciales. Yo sugeriría que usen sus credenciales universitarias como su carnet y @USED/USB, porque de alguna forma la universidad está, o bueno, estábamos, cuando yo estaba ahí, estábamos en un proceso de adquirir licencias para toda la facultad. Entonces, no se terminó por la cuestión de la pandemia, pero y también lo de la maestría todavía está no ha salido, digamos, al mercado la maestría. Acuérdense que la maestría es una maestría que involucra otros países y otras universidades. Los países es Guatemala, El Salvador. Otras universidades es de Guatemala está la San Carlos, que es la pública, digámosle así, y la Rafael Andívar, que es como la de, bueno, es una de las, como la UCA, digámosle así, aquí. Y en el país estaban la Tecnológica y la Universidad de El Salvador. Entonces, así estábamos operando. Entonces iban a ser, en realidad, tres, digamos. Cuatro debieran haber sido, pero dos se repiten. Entonces, son tres maestrías. Una en telecomunicaciones, que estaba entre la San Carlos y la Universidad de El Salvador. Una en robótica, que la tiene la Rafael Andívar y la tiene la Tecnológica. Y la de ciencias de la computación, que era como orientada a ciencia de los datos, Big Data y toda esa cosa, que la tiene la U, nosotros, y la tiene la San Carlos. Entonces, así va a funcionar, pero no se ha lanzado porque como en eso se vino la pandemia, entonces ya no se pudo lanzar. Estaba ya en la parte final solo para el lanzamiento. Entonces se ha atrasado todo eso y ya no se pudo. Y entre el lanzamiento también estaba la adquisición de las licencias MATLAB para trabajar en la maestría con estos programas. Ya se fijan ustedes, ¿verdad? Solo para entrada, lo primero que le pone es inteligencia artificial, que era parte del curso de maestría. Entonces, nada, pues ahí se puede descargar MATLAB para poderlo usar. Y bueno, eso era porque Aquas usa MATLAB. Y lo que uno hace, digamos, si uno activa MATLAB, yo tengo un MATLAB viejito, pero funciona. Por los que, digamos, no han podido instalar, pueden descargar su versión de prueba gratis y o ustedes consiguen un MATLAB chabeleado, así como se dice. Se tarda su poquito. Ya va a cargar. Entonces, cuando instalan MATLAB, yo les he puesto para que descarguen Aquas, porque ese no se instala con MATLAB. Ese fue como que ustedes lo crearon, digamos. Fue creado por ustedes, digámosle así. Entonces, un tercero quiere usar todo el ambiente MATLAB para correr su programa, entonces se puede crear un módulo adicional, así como Aquas, que es un módulo adicional. Y entonces para que ejecute directamente con MATLAB, Aquas tiene que incorporarse en la red de búsqueda de los archivos ejecutables de MATLAB. MATLAB tiene una serie de archivos ya predefinidos de fábrica, digámosle así, donde al digitar un código en la ventana de consola, él automáticamente se va a ir a buscar esa ruta, ese path,
Y si lo haya, ejecuta. Y si no lo haya, va a dar error. Entonces lo que uno hace, y no sé por qué razón, digamos, no me está guardando, o sea, está bloqueado de alguna forma, ¿verdad? Me guarda por sesión, pero no me lo guarda dentro de los archivos de búsqueda, digamos, normales de MATLAB. Me parece sí. Ya me dice un warning. El nombre no existe o no hay un directorio y me dice cuál. O sea que yo ya había asignado este nombre Aquas en esta dirección y no está ahí. Quizás eso pueda ser, ¿verdad? Yo debiera de ubicar en trabajo, pero sí, como cambié. O sea que esta dirección está, busco en setpath. Bueno, si yo digitara ahorita Aquas, me va a dar error, porque no, va a ir a buscar a las rutas y me va a decir que es una función o variable no definida. Entonces lo que tengo que hacer es entrar a setpath, me aparece esta ventana, le doy add folder, por ahí debe estar la ruta para, digamos, imagínense qué pequeño sale el puntero de búsqueda. Entonces ya no voy a buscar, pero por ahí debe estar ya definido y por eso no lo haya y por eso me da el error. Yo lo tengo en una carpeta que se llama herramientas. Como reordené mi compu, entonces algunas cosas no están donde estaban o solían estar. Entonces aparece ya y solamente le doy save, que ahí debería de guardar para mantenerla siempre, y le doy close para cerrar y ahora repito la instrucción. Aquas. Y ahora sí va a ejecutar. Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer. En resolución analítica tenemos los modelos, ya sabemos. MM1, que era el que teníamos, pero estaban estos otros. Ustedes pueden compararlos con R y ver a qué se refiere. No habla de redes abiertas ni cerradas. No las estamos usando. Digamos, era 15 y 45 parece, no me recuerdo. Sí, y aquí está. No era ese porque me da muy pequeña la intensidad y creo que era otro valor. Veamos. Era 25 y 45. Cambiémoslos. Ajá. Estos. Entonces se parece un poquito, ¿verdad? No hace todos los cálculos, pero más o menos. Bien. Lo de las probabilidades en 5. Y este en 7 le habíamos puesto. Me da 1. Bueno, ustedes revisen. Esta, digamos, yo sugeriría cualquiera de los dos. Este para mí es el mejor. Lo voy a dejar así abierto por cualquier cosa, un cálculo y ya. Entonces, por ahí vamos. Ahora lo que me toca es hablar de esto. En el libro tenemos estas dos partes de Markov. Son el capítulo 11 del libro, pero yo vi que aquí no sale bien, entonces lo saqué aparte, solo la primera hoja, ya se la puede subir.
Y aquí sí se lee bien, ¿verdad? Es lo mismo, solo que la primera hoja aquí no se lee bien. Y entonces la volví a escanear. Este es el libro de Solomon, es este libro. Ah, ya tiene rato, ¿verdad? Pero tiene conocimiento bastante bueno y esta versión a lo mejor ya está más actualizada, pero funciona y todo lo que está informando está muy bien. Dice, mire, en el capítulo 6 estudiamos uno de los procesos estocásticos en detalle. Como, digamos, no tenemos el 6, yo lo agregué aquí y habla acerca de la distribución y el proceso de Poisson. Entonces voy a tratar de revisar así rapidito el 6, solo para que nos pongamos en auto. Recuérdense que Poisson lo que hace es contar en un periodo de tiempo la ocurrencia de eventos que se van dando de manera independiente en ese periodo de tiempo a una cierta tasa de ocurrencia por unidad de tiempo. Lambda es esa tasa de ocurrencia. Entonces me dice que en un periodo de tiempo ocurren independientemente unos de otros, una cantidad, digamos 3, 2, 1, así, 0, 7, en un periodo de tiempo. Eso es lambda, eso es, perdón, Poisson. Cuenta el número, cuántos ocurren de manera independiente, entonces la probabilidad de que ocurran 0 me lo da la distribución, de que ocurra 1, que ocurra 2, y como no dice cuántos, entonces queda puntos suspensivos abiertos, ¿verdad? Entonces así funciona. Siempre está repitiendo, digamos, o tiene la idea, como dice acá. Bueno, dice, imagínense que realizamos 10 ensayos de Bernoulli. 10 ensayos de Bernoulli. Bernoulli solo tiene dos resultados posibles. Aquí va a ser como una comparación, está tratando de introducir el concepto. Entonces dice, realiza 10 ensayos de Bernoulli, cada uno tardándose 0.1 minuto, 10 tardándose 0.1 minuto. O sea que 0.1 es una décima y tiene 10, en 10 se va a tardar 1 minuto. Y cada uno con probabilidad 0.2 de éxito. La probabilidad de éxito de cada ensayo 0.2. La de fracaso sería 0.8. Entonces dice, el número de éxitos registrados al final del minuto es aleatorio, claro, porque, digamos, no se sabe, ¿verdad?, si va a ser éxito o fracaso. Pero el número esperado es n por p. N vale 10 y p vale 0.2, entonces multiplica y eso da 2. Es el valor esperado de éxito. Ahora dice, realicen 100. 100 y observen que se tardan ya no una décima, sino que una centésima. Entonces, en 100, al tardarse una centésima, va a ser una unidad, ¿verdad?, en el minuto. Cada uno con esta probabilidad. 0.2 centésimas de éxito. Y al final del minuto, entonces, el número de éxitos va a ser siempre, el número de éxitos en Bernoulli, digamos, repetido, va a ser NP. Y eso me va a dar N vale 100 y P vale 0.02, 2 nuevamente. Y de esta manera dice, mientras más ensayos de Bernoulli se realizan, cada uno tardándose menos tiempo, más chiquito el tiempo, porque se va reduciendo, ¿verdad? Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etcétera. Entonces, y el N va creciendo, entonces van como al revés, digámosle así. Uno aumenta el N y el P disminuye. El número de promedio siempre va a ser 2, independientemente del número, porque va en una, digamos, en una progresión, digámosle así, ¿verdad? Décimas, entonces 10. Centésima, entonces n vale 100. Milésima, 1000 y así. Y P va disminuyendo también. Entonces, en el límite, los ensayos deberían, digamos, realizarse en cada instante, en el tiempo, ¿verdad? En el límite. Y la probabilidad de éxito P y debería estarse tendiendo, aproximándose a 0. De esta manera siempre va a ser
NP igual a 2. Y la distribución obtenida se le llama la distribución de Poisson, dada por el señor Simeon Denis Poisson, que le puso ley de los números pequeños a ese, digamos, comportamiento. Y una de las primeras aplicaciones fue el número de muertes por patadas de caballos en el ejército prusiano. O sea que tiene su aplicación, ¿verdad? Siempre. Hasta ahora dice, hemos considerado modelos estáticos. Bueno, venía hablando de los anteriores. Y define la distribución de Poisson, ya sabemos, es la fórmula, ya podemos hacer ese cálculo. Y también se puede sustituir por una serie de Taylor. Como este cálculo, E a la menos lambda, digamos, tiene un desarrollo en series infinitas como esta, de J igual 0 al infinito, se puede escribir el E a la menos lambda por esta aproximación. Eso es porque antes no había calculadoras, entonces había que buscar una forma diferente de hacer los cálculos, y la forma diferente es utilizando series, y las series aproximaban a los valores exponenciales. Y por eso, ¿verdad? Nada más. Y hace ejemplos, nosotros no vamos a repetir esto porque ya lo hicimos. El valor esperado, digamos el parámetro es lambda, pero supóngase que X tiene una distribución con parámetro lambda, entonces lambda es el valor esperado de X. Está completo, viene en la prueba, no me interesa. Bueno, estos cálculos. Estamos bien, ¿va? No hay problema. ¿Cómo se calcula la probabilidad de que sea? La variable no aparece, ¿va? Solo pone J, pero aquí es que X toma el valor de J, entonces de una manera recurrente. Esto es lo importante acá. La recurrencia, porque cuando uno lo mete, digamos, en un cálculo de un programa, entonces conoce solo el primero y con ese genera los demás. Y ahí está, el de 0 me sirve para los demás. Y ahí está. Y aquí viene el programa, ya lo tenemos. No tenemos que volver a hacer las gráficas para diferentes valores. Y vaya, todo esto es Poisson. Pero lo que me interesa es el proceso de Poisson. Que es, bueno, esto también, no sé si se recuerdan, pero hay una aproximación binomial a Poisson a la binomial y viceversa, obviamente. Y es para los cálculos, ¿verdad? N y P. O sea, si N es grande y P chiquito, entonces se pueden aproximar. Y aquí está cómo funciona, ¿verdad? Entre la binomial y la Poisson. Cómo es que son aproximados. Ejemplos. No me interesa. Ya lo vimos. Entonces, ¿qué quería llegar al proceso? Aquí está. Observen esto. Esto sí es importante porque el proceso de Poisson ya es un proceso estocástico, porque está observando en el tiempo. Entonces dice, llamadas, no, calls arrived, sí, llamadas en un departamento de ventas. Digamos que hay una compañía que hace ventas telefónicas o hace ventas por teléfono, o lo llaman para comprarle, algo así, como llamar a Pollo Campero o algo así. Entonces, la llegada de cada una de las llamadas marca un happening, algo que pasa. Eso, digamos, ocurre en un tiempo definido, donde ocurre la llamada. O sea, n sub t, la variable que denota el número de llegadas en el intervalo desde 0 hasta t. N sub t cuenta cuántas han ocurrido en un intervalo. Para cada valor fijo t, o digamos, para un valor de t definido, n sub t es una variable aleatoria que tiene valores entre 0, 1, 2. No se sabe cuántas van a ocurrir, ¿verdad? Podría ser 0 llamadas
o una llamada, etcétera. Entonces, NT siempre va creciendo, obviamente, no, las llamadas solo se van sumando, no van restando en función de T, del tiempo. Y una llamada o la ocurrencia de una llamada solo puede incrementar por 1, que es lo que va haciendo, sumando 1 al número. Durante esos intervalos en el que no ocurren llamadas, se mantiene constante, ya sabemos. Entonces, para hacer un proceso estocástico se asume lo siguiente. Estos son los postulados de Poisson. Se los voy a dejar un ratito para que los lean. Voy a dejar de verme y... ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Tengo que venir aquí. Vuelvo en un segundo, les voy a dejar la pantalla.
Bien, volvamos. Estos se llaman postulados. Los postulados no se prueban. Los postulados, así como los axiomas, digamos, se asumen. Los axiomas de probabilidad, la probabilidad siempre está entre 0 y 1 y que la suma de los valores de probabilidad suma 1, eso es parecido a esto. Entonces se llaman postulados y dice, el primero de los postulados o establecido, digámosle así, formalmente, los intervalos que no se entrelapan entre sí son independientes. O sea que no ocurren traslapes en los intervalos. Estamos hablando del tiempo, o sea, digamos, los intervalos se van dando porque, digamos, uno dice de 0 a 1, de 1 a 2, entonces puede ir en los pedacitos donde se da el 1, porque no necesariamente se da en el mismo tiempo. Estamos en el tiempo y se da el primero. Entonces, para que se dé el segundo, el tiempo que pasó entre el 0,1 no es necesariamente igual al tiempo entre el 1,2 y así los demás, y siempre es progresivo. Entonces, supóngase que estos intervalos y su 1 y su n son disjuntos, pero que la unión de todos hace el total, esa es la idea. Entonces todos son independientes. El tiempo entre el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, y todos los demás son independientes entre sí. Entonces los eventos definidos en términos de estos intervalos también son independientes. Tiene lógica. Entonces dice, para cualquier entero no negativo J1 hasta Jn, la probabilidad de que ocurran J1 llamadas en I1, J2 llamadas en I2, J3 llamadas en I3, Jn llamadas en In, es como son independientes y que se dé la conjunta, es el producto de las independientes, ¿verdad? Que sería el producto de J1 en I1 por J2 en I2, J3 en I3 por y así hasta el final. Porque son intervalos que se dividen de tal forma que la unión de todos hace el total y además son disjuntos. El segundo postulado dice, para un tiempo fijo t, para un valor del intervalo delta t pequeño dice, el chance o la probabilidad de que una llamada ocurra es aproximadamente proporcional a la longitud del intervalo delta t. Y existe una constante lambda positiva de tal manera que de que exista exactamente una llamada tiende a lambda en el intervalo delta t, a medida que delta t tiende a 0. O sea que se hace tan pequeño que conserve la oportunidad de que ahí ocurra la llamada en ese intervalo. Y dice, para intervalos pequeños, duplicar la longitud del intervalo duplica la probabilidad de que una llamada ocurra. También tiene lógica porque, digamos, si lo que quiero es como evidenciar o encontrar los lugares donde voy a tener llamadas dentro de mi despliegue de tiempo, entonces yo puedo hacerlo de tal manera que los intervalitos vayan acercándose a la ocurrencia de las llamadas, de tal forma que siempre conserve la llamada en medio de ese intervalito o dentro de ese intervalo. En general sería dentro, ¿verdad? Aunque la idea es más fácil si lo pienso como en el centro. Entonces eso, digamos, es válido. O sea, distribuir en el tiempo intervalitos de tal manera de que siempre dentro del intervalo me caiga una llamada. Eso se puede hacer. Entonces lo que haría es que, digamos, si tengo llamadas aquí, aquí,
lo que hago es, hago tantos intervalos para garantizar que en uno de ellos va a caer la llamada. Puede ser que caiga o no, ¿verdad? Pero yo voy a tomar intervalitos donde siempre me dé una llamada. En el caso que haya llamada, porque puede ser que no haya. Después dice, para intervalos de fijo, para intervalos de tiempo fijo T, para pequeños intervalitos delta T, el chance de que haya más de una llamada es 0. O sea, de que digamos, yo solo divido de tal manera de que garantice que solo llegue uno. Puede ser de que lleguen 2. Entonces lo que hago es que lo hago más chiquito para que solo agarre uno de los 2. Eso es lo que se hace en esta tendencia. Eso siempre es posible en este tipo de casos. La intuición dice, nos ayuda, ¿verdad? Ya que existe alguna tasa promedio lambda a la cual ocurren las llamadas o las órdenes al departamento. Aun cuando el número que existen es aleatorio, a lo largo del día el número de llamadas se puede dividir en longitudes de tamaño de tal forma que se puede aproximar lambda a una constante para el día, ignorando los cambios seasonal, es algo así como de temporada, debido a compras de holiday, etcétera. Holiday, digamos, cuando hay feriados, como ahorita ya pasamos, ¿verdad? El 2 de noviembre, pero cuando estaban vendiendo arreglos para el 2 de noviembre era más que cuando se hace, por ejemplo, ahora una venta de un arreglo para cualquier cosa. No es lo mismo que para el 2 de noviembre. Entonces, quitando esas cosas donde hay una, digamos, influencia por otras cosas, puede ser un fin de semana, un día feriado, digamos, una fecha particular, algo que se celebre o que haga que ocurra con mayor frecuencia algo, entonces ya no es aleatorio, ¿verdad? Porque está influenciada por esa, digamos, ocurrencia de ese evento. Eso puede darse también. Ok, esos son los 3 postulados, señores. Y ahí empieza a tratar de explicar, digamos. Yo les voy a subir este documento para que lo tengan. Y este es el proceso. Observen, supóngase que se cumplen los 3 postulados. Entonces, el número de eventos en el intervalo está distribuido de forma Poisson con parámetro lambda t, porque va desde 0 hasta t. Y que la probabilidad de que hayan J en ese intervalo es el cálculo Poisson, en particular el valor esperado, lambda t. Ya esto es como un resumen, ¿verdad? Cumpliendo esas condiciones. A veces el proceso de Poisson se conoce como stream Poisson. Stream es como una racha, digamos eso. No me voy a meter a eso. La desintegración de átomos, tampoco. Estos son cálculos de Poisson ya, digamos, apoyados en el principio. Este tema dice que hay conexión entre Poisson, exponencial y uniforme. Yo lo he mencionado, pero ahorita lo vamos a aclarar porque esto así es. Entonces, resumiéndoles es, en el tiempo, las llegadas ocurren en determinados puntos que están uniformemente distribuidos en el intervalo. Ahí es donde habla de la distribución uniforme, que es la ocurrencia de los eventos en el tiempo. ¿Cuántos ocurren? Ya no es tiempo, sino que número, ¿cuántos? Ese número está distribuido en forma Poisson.
y el tiempo entre uno y otro está distribuido en forma exponencial. Entonces, ahí está ya el resumen. El resumen de este tema es, en un intervalo de tiempo, los tiempos en los que ocurren está uniformemente distribuido en el intervalo. El número de cuántos han ocurrido en el intervalo está distribuido en forma Poisson. Y el tiempo entre cada, digamos, secuencia, cada par consecutivo de eventos está distribuido en forma exponencial. Resumido. Eso es lo que sigue acá. Y se prueba, ¿verdad? Que eso es cierto. Entonces ya no lo voy a hacer, no voy a detenerme en eso. Habla de procesos de, pues son con renovación. La palabra renovación es que termina y vuelve a comenzar. Termina y vuelve a comenzar. O sea que se están repitiendo los procesos. Tiempos de vida de los focos, tiempos de vida de baterías, tiempo de tareas, tiempos de retorno en los programas, tiempos entre accidentes, son ejemplos donde se repite. Ok, entonces eso sería, ¿verdad? Hay un poco más porque en el caso Poisson se puede seguir estudiando cuando hay, digamos, condicionales. La distribución gamma también. Hay un poquito más. Esto ustedes lo pueden repasar. Son cálculos sencillos, pero pues como para tenerlos presentes. Nosotros no hacemos uso de todo esto. Condicionales en la distribución de Poisson. Eso fue el 6. Entonces del 11 comenzamos bien. Ya vimos que se estudió procesos estocásticos de el caso de Poisson, ¿verdad? Donde dice que los eventos de conteo, porque cuántos ocurren, de la variable n sub t era igual al número de llegadas en el intervalo de 0 hasta t. Solo puede incrementar. La variable n sub t no disminuye, sino solo para adelante. Y dice, hay situaciones en las que el estado del sistema puede fluctuar arriba y abajo, donde una de las aplicaciones más importantes es en la teoría de colas. Es porque, digamos, aquí estamos ya hablando de procesos de nacimiento y muerte en tiempo continuo. Habla de tiempo continuo porque el tiempo es el que controla la ocurrencia de los eventos, ¿verdad? Entonces, en una continuidad, ¿qué pasa? Se da una llegada. De ahí se da otra llegada, una salida, otra llegada, y así se van dando los eventos en el tiempo. Entonces, el tiempo es continuo como se maneja en este caso. Dice, una de las aplicaciones más importantes es en la teoría de colas, en la que el estado del sistema en el tiempo t es la longitud de la línea de espera de los clientes. Está definiendo el estado como la longitud de la línea de espera, o sea, la longitud de la cola. Nosotros hemos dicho de que íbamos a considerar el estado del sistema la cantidad de clientes en el sistema. Entonces, si esta es solo la cola, para nuestro caso, digamos que hemos hablado en general, entonces solo le sumamos los de los servidores, suponiéndose que si hay cola, los servidores no están desocupados, ¿verdad? Sino que están ocupados.
es una suposición válida, porque si hay cola, no podemos tener servidores desocupados, en teoría, porque en la práctica sí se da, ¿verdad? Usted va a la, digamos, a la cola de un banco y está la cola, pero no están funcionando todas las cajas. O va a un súper igual, hay cajas que están bloqueadas o que están cerradas hasta que el gerente dice muy grande la cola, entonces abre una nueva caja. Pasa también en los Dollar City, ¿verdad? Que hacen cola y para pagar, pero hay varias cajas y solo hay uno atendiendo. Y cuando ya ve que él ya no va a dar abasto o que se va haciendo más larga la cola, él llama a que otro se acerque. En las despensas pasa también. Entonces, eso pasa. Entendiendo que la distribución exponencial es indispensable para este capítulo, recordemos que T es el tiempo de vida de un componente. Bueno, el tiempo de vida de los componentes está exponencialmente distribuido con parámetro alfa. Entonces, su función de densidad sería esta y el valor esperado es el recíproco, ¿verdad? Del valor de alfa, el parámetro, digamos. Es 1 entre alfa. Esto siempre se va a dar. O sea que cuando yo maneje una función exponencial o una distribución exponencial en, en un proceso, digamos, en las llegadas o las salidas, en las llegadas, hablemos de las llegadas. Entonces, la tasa promedio de llegadas puede generar el valor del parámetro, o al revés, el valor del parámetro me puede generar la tasa promedio de llegadas, haciendo este cálculo. O sea, como recíproco. Es importante porque a veces uno se le da la tasa promedio, no se le da el valor del parámetro. Pero si te dan el parámetro, entonces el promedio es 1 entre el parámetro. Esas dos cosas hay que tenerlas bien claras. Entonces dice, recuérdese que por la propiedad de pérdida de memoria, la pérdida de memoria es bien simple. Digamos, estamos a cero, no ha ocurrido nada. Entonces dice, ocurre una llegada. La pérdida de memoria es que la ocurrencia de esa llegada no afecta para nada en la ocurrencia de la siguiente llegada. Es decir, llegó. Para el siguiente evento partimos como que no ha pasado nada y empezamos a ver en el tiempo y llegó. Entonces la ocurrencia del primero no afecta para nada la ocurrencia del segundo. Es como que usted lance la moneda. Cae cara. La vuelve a lanzar. ¿De qué le sirve que haya caído cara la primera para que vuelva a lanzar y obtenga un resultado en la segunda? De nada. No le afecta que haya sido 3 veces cara para, digamos, lanzar nuevamente, no va a obtener cara en la cuarta. Puede ser cara o sello, no hay ninguna seguridad. Es decir, que no hay ninguna dependencia entre lo ocurrido y lo que va a ocurrir. Por eso se llama pérdida de memoria. No le interesa. O también se le llama también que no envejece. O sea, no hay envejecimiento. Digamos, no hay, digamos, participación del pasado en el futuro. Esa es la idea. Eso pasa con exponencial. Y entonces eso se escribe así, ¿ve? Que la probabilidad de que la variable t sea mayor que t más s, dado que t fue mayor que t, solo es que sea mayor que s, nada más. No participa lo otro. Y entonces ahora sí me paso a la segunda página de esto. Y aquí no está reducido, ¿verdad? Dice 2 hechos importantes acerca de la distribución exponencial. El primer hecho es que si yo quiero el mínimo entre varios tiempos y que está exponencialmente distribuido el mínimo con parámetros alfa, la suma de los parámetros de cada uno de los t, donde los t también son exponenciales. Si cada uno de los t es exponencial,
con parámetro T sub 1 con parámetro alfa 1, T sub 2 con parámetro alfa 2. Entonces, el mínimo de todos los T está también exponencialmente distribuido con parámetro la suma de los parámetros y con promedio 1 entre la suma de los parámetros. Ese es el primer hecho. Y el segundo es que dice, ahora dice, preguntémonos cuál es la probabilidad de que cuando se queme el primero, el mínimo para los siguientes, ¿cómo se calcula? Entonces, el mínimo de si T sub 1, T sub 2, T sub 1 con parámetro alfa 1, T sub 2 con parámetro y T sub n con parámetro alfa n, sea T sub j, es como esa probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? De, digamos, del alfa sub j entre los demás. Sería del que me interesa, de interés. Dice, preguntémonos la probabilidad cuando se quemó el primero, el j-décimo componente, digamos que ahí fue el que se quemó, el j-décimo. Entonces, es decir, nos estamos preguntando la probabilidad de que entre los n t's el mínimo sea t sub j. O sea, que el mínimo de todo sea t sub j. Aquí se supone que este es el primero que se quemó. Entonces es esa tasa de ocurrencia entre la suma de todos los valores. Ahora dice, procesos de nacimiento y muerte en tiempo continuo. Considere una máquina que puede estar en cualquiera de los estados en cualquier momento del tiempo. Una máquina que puede estar en cualquiera, en anyone, de un número de estados en un instante del tiempo. Entonces, el conjunto de los posibles estados, S, se dice que es discreto, conjunto de estados finito. Sea S que tome estos valores, desde 0 hasta N. Dice, aun cuando S, de 0, 1, 2, 3, es un ejemplo importante, estamos definiendo que solo vamos a llegar hasta un N en particular. En el tiempo T, el estado de la máquina se denota por X sub T. Por ejemplo, X sub T podría denotar el número de animales en un hoyo donde se alimentan, digámosle así, o como en un pozo o algo así. Digamos que llegan a tomar agua en un lugar. Entonces, la máquina consiste en el lugar donde llegan los animales a tomar agua. No es una máquina, obviamente, ¿verdad? Es un estanque o es un bebedero o abrevadero, no sé cómo sea. Un pozo. Entonces, el estado de la máquina es el número de animales en el tiempo t. Sea x sub t, 0, 1, 2, etc. Para t mayor o igual que 0, la llegada de un animal en el tiempo t sub 0 incrementa xt en 1 en el tiempo t0, porque ahí llegó. Y la salida lo disminuye en 1. O sea, es lo mismo de llegadas, salidas, llegadas, salidas. Llegadas aumenta, salidas disminuye. Llegadas aumenta en 1, salidas disminuye en 1. El proceso estocástico lleva un registro completo de los estados ocupados por la máquina desde el tiempo, para todos los valores del tiempo. Dice que veamos la figura 11.3. Ese, digamos, cómo va comportándose en el tiempo, ¿verdad?
1, 2, 3, se fue, llegó, se fue, así. Y mientras no hay cambio del número, por ejemplo aquí no había nada a la izquierda de 0, llegó 1, se mantuvo, llegó otro, se mantuvo, llegó otro, se mantuvo, se fue 1, llegó otro, se fue 1 y así va. Aquí la suposición es que en el proceso de nacimiento-muerte, si el tiempo en el estado de la máquina, en el estado I, permanece en I, a menos que, o sea, se mantiene en I a menos que haya un incremento o un decremento. Con parámetro, este es un omega I mayúscula, así el número esperado será el recíproco. Ya sabemos eso. Omega I puede depender del estado I, pero no depende de ninguna otra característica. Por ejemplo, omega I no depende de si la máquina estaba, o sea, por la pérdida de memoria, ¿verdad? Como es exponencial, no depende del valor que tenía antes. El estado I puede ser absorbente. Esto significa que una vez que la máquina entra al estado I, se queda ahí para siempre. Perhaps dice si el estado I corresponde a que se arruinó la máquina y ya no se puede reparar. Si se arruina y ya no se puede reparar, se queda arruinada definitivamente. Aquí ya va mezclando el concepto, ya no siempre que la máquina es el bebedero, ¿verdad? Pero podría ser que, digamos, se arruine el bebedero, ya no haya, digamos, dónde ir a tomar agua a los animales, se quiebra, se eliminan, lo que sea, entonces ya no hay. Pero en general es cualquier cosa, una máquina se puede dañar, una persona se puede morir, un objeto puede desaparecer, cosas así. Entonces entendería ahí que si es absorbente, esto se da, ya no se sale de ahí, ya no hay forma de cambiarlo. La segunda suposición dice que el nacimiento y la muerte, cuando se cambia de un estado a otro, solo incrementa uno si es nacimiento y decrementa en uno si es una muerte. Y no depende, las probabilidades no dependen de cuánto tiempo haya pasado en el estado I. Esa es otra suposición. Esto estaría, digamos, muy de acuerdo también con los postulados, ¿no? Y dice, esta segunda suposición de que el P sub I y el Q sub solo dependen del estado I y no de otros detalles del proceso. Se puede probar, ¿verdad? La probabilidad, P sub I es la probabilidad de que el siguiente estado es I más 1 dado de que estaba en I. Y Q sub, ¿por qué? Porque se da I. Es incremento, porque I es una llegada. Y Q es una salida, entonces es 1 menos P sub I. De que sea 1 menos dado de que estaba en I. O sea, es 1 menos P sub I. El complemento. De un I solo puede ir a I más 1 o ir a I menos 1. No se puede quedar en I. Entonces, va a este con probabilidad P sub I y va atrás con probabilidad Q sub I. La suma 1. Las dos suposiciones, esos son clásicos, ¿verdad? De un proceso, de dos estados. Las dos suposiciones encuerpan o generalizan una propiedad de pérdida de memoria. Dado que en el presente el estado del proceso en el tiempo t, el tiempo del siguiente estado, el futuro estado de la máquina no depende del estado pasado. Eso me da también, esa pérdida de memoria, me da también acceso a la probabilidad o digamos, la condición de Markov.
En particular, si no está dependiendo de los tras anteriores y ni del anterior, entonces solo depende de lo que ocurre aquí. Eso cumple la condición de Markov. Bien. Dice, un proceso de nacimiento y muerte es continuo en el tiempo. No, un proceso de nacimiento-muerte en tiempo continuo consiste de una máquina que puede saltar de un estado, uh, cambiarse de un estado a otro en el espacio de estados, en pedacitos de uno, digámosle así, ¿verdad? Es la única forma de saltar, o más uno o un menos uno. XUT denota el estado ocupado en el tiempo T. La máquina, digamos, permanece en el estado I por un periodo de tiempo que, es decir, que está exponencialmente distribuido con parámetro lambda omega sub i, que es el número esperado de veces 1 entre omega sub i, el parámetro. Entonces, cuando la máquina cambia, solo puede cambiar a i más 1, a i menos 1 con estas probabilidades, a i más 1 con p sub i, a i menos 1 con q sub i, que es igual a 1 menos p sub i. Es lo que hemos dicho. Colas. Es una subclase, dice, muy importante de los procesos de nacimiento y muerte. Sí, porque la cola, digamos, se establece solo si están ocurriendo las llegadas, digamos, y hay salidas, pero la cola establece el comportamiento de los que se quedan esperando el servicio. Entonces, depende de las llegadas y salidas. Si hay casos donde la llegada y salida está dándose de tal forma que el que llega encuentra vacío y sale, entonces no hay cola. Podría darse ese sistema. Pero si la llegada se da de que encuentra el servidor vacío, tiene que esperar. Y al esperar empieza a formar la cola. Entonces por eso se dice que es un sub o una subclase o un subproceso dentro de un proceso de colas. Aquí dice la máquina consiste de clientes y servidores. Aquí son carros que están llegando. Estas son unas cabinas, digamos, en lugares donde hay que pagar peaje, digámosle así, para usar la carretera. Se tienen que pasar, los carros vienen en una autopista y se van agrupando para entrar a pagar el peaje y después pasar. Entonces se hace una colita, digámosle así, en los puntos de peaje. Eso se da en algunos highways en Estados Unidos. Aquí antes había un pago de peaje, pero hoy ya no hay. Bien. Aquí la máquina consiste de los clientes y servidores, los carros que llegan, ¿verdad? A las cajas, digámosle así. Y los clientes, bueno, está poniendo más casos. Los carros que llegan a las cabinas de pago, los clientes en un checkout de un supermercado, los niños alineándose para un juego de arcada, dice, no sé, este tipo de juegos. Bueno, no son muy comunes, ¿verdad? Pero en algunos juegos los niños tienen que esperar que otros, digamos, si es un deslizadero, por decir algo, no es que sea arcada, pero digamos en un deslizadero no suben todos, sino que van uno tras otro a deslizarse y hacen cola para subirse y deslizarse, ese tipo de cosas. Aeroplanos queriendo aterrizar, etcétera. Tantas cosas que pueden hacerse colas, ¿verdad? Usted puede imaginarse colas donde sea que haya colas.
Eh, pueden haber uno o más servidores también. Los clientes se asume que llegan de acuerdo a una llegada o influencia o ritmo, o, digamos, estrategia Poisson con parámetro lambda. Así, lambda es el número de clientes que llegan en promedio por unidad de tiempo. Lambda. El tiempo de servicio es aleatorio, pero se asume que está exponencialmente distribuido con parámetro, esta se llama nu, esta letra. Lambda y nu, nosotros le estábamos llamando lambda y mu. Bueno, no importa, son letras. El concepto es lo que vale. Este promedio de servicio será 1 entre nu. O sea, X T denota el número de clientes en cola en el tiempo T. Este número, incluyendo a 1, dice, o más, si hay en el servidor, siendo servido en el tiempo T. X denota a la longitud de clientes en el tiempo T. O sea, X sería el número en el sistema porque está incluyendo los servidores. Sería como el L que nosotros al final llegamos a calcular, pero sería un N porque el L ya es el promedio. Entonces N sería el número en el sistema. Ese sería que le está llamando X sub T aquí. Nosotros le llamamos N mayúscula sub T y él está llamando X sub T. Recuérdense que este es otro libro, este es el de Solomon, no es el de Narayan Bhatt. Por eso hay cambio en los símbolos, ¿verdad? El proceso estocástico se conoce como un proceso de nacimiento y muerte. Estos son ejemplos. Con un solo servidor. Vale, aquí lo que va a tratar de hacer es llegar a las fórmulas que nosotros ya tenemos. Estas fórmulas son las mismas. Con un solo servidor. Así se calcularía. Con muchos servidores. Bueno, estos, digamos, son los casos de colas que nosotros ya tenemos. Explicadito, un poquito diferente, pero se los muestro para que les quede, ¿verdad? Tiene un programa, ustedes lo pueden reescribir y usarlo. Ese sería como un pseudocódigo, digamos, para las colas. Ejercicios. Quizás lo que más me interesaba era ver esto, o sea, cómo vamos haciendo que lo que estamos haciendo ahorita se vaya pegando a lo que hemos visto en los procesos estocásticos. Este es el vector de probabilidades en estado estable. Steady es estable. Steady state, estado estable. Entonces hay un pi, digamos un pi en estado estable, ¿verdad? Un pi mayúscula. Y aquí ya se cambia. Tengo que pasarme al otro. Y bueno, tiene esa característica de estado estable. Las probabilidades en estado estable. Les pone otro nombre, pero son lo mismo. Los cálculos son iguales. Para un servidor. Esta partecita nosotros allá no la hemos estudiado, pero es lo que sigue. Y me va a gustar también ver la parte de la simulación, que es lo que ya va quedando, y de ahí hacer ejercicio. Entonces, quizás, ya no voy a seguir, pero ahí están en los materiales. No voy a seguir con estos libros, pero están ahí los materiales. ¿Qué sigue, digamos, en el curso para terminar? Ver la parte de simulación, qué significa, cómo se hace, qué es lo que, digamos, puedo hacer con eso. Porque eso ya sería como la aplicación de nosotros, digamos, la parte teórica está,
es un cálculo como una calculadora, que yo solo voy a meter quién es lambda, quién es mu, y él hace todo. Nada más. Yo tengo que tener la capacidad de entender qué tipo de modelo voy a usar para la fórmula, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la diferencia. No es lo mismo MM1 que MMS, con más servidores. Entonces calcula cosas diferentes, lo mismo, pero de forma diferente. Entonces eso hay que saberlo hacer. Pero digamos que eso yo ya lo doy por superado, porque solo es cuestión de analizar el problema, identificar el tipo de modelo de Kendall que voy a usar y usar esa fórmula. Digamos que ese paso es superable y fácil. Entonces, ¿qué sigue? Lo que ustedes tendrían que hacer, digamos, ya en un caso de la vida diaria, ustedes analizan el sistema y dicen, este se parece a un MM1. Un ejemplo, se parece a un MM1, ¿qué hago? Bueno, tengo la parte analítica, ya está muerto, solo trato de encontrar quién es lambda y quién es mu, digamos en general, y ya, y meto y calculo, tengo los valores. Pero usted dice, me gustaría simular eso, porque con la simulación yo tengo opciones, yo puedo hacer cambios, digamos, con la simulación no es lo mismo, digamos, 5, 10, 15, 1000, 10,000, 20,000 clientes, hay cambios, puedo ver cómo se comporta el sistema en el tiempo, puedo analizar si agrego algo, hago un cambio, lo puedo agregar, digamos, y puedo cambiar la llegada de los clientes, puedo cambiar el servicio, y entonces puedo ir viendo comportamientos, digamos, en el tiempo, con variaciones que yo establezco. Eso puede hacerse. Y solo se puede hacer en la parte simulada, no se puede hacer en la parte de cálculo. El cálculo es muerto, solo tanto y tanto y el total ya, pero en la parte simulada se puede variar. Entonces esa es la idea, que ustedes tengan esa oportunidad. Cuando estamos haciendo eso, cómo es que se controla, cómo se hace, cómo se cambian los parámetros, ese tipo de cosas hay que aprenderlas y es lo que sigue. Vale, terminamos eso. Y en la parte discreta, que es lo de los cálculos, digamos, para pensar, yo solo hice un inmediato, así, con los datos que ya se tienen de ese ejemplo. Pero podemos hacer variaciones, que lo hicimos en una tablita de Excel. Digamos, pueden haber otros modelos. Yo hice un MM1, no, hice un modelo de un número finito de clientes. O sea que eran M máquinas, yo puse solo 3 máquinas y hicimos todos los cálculos con 3 máquinas. ¿Y qué tal si son 10 máquinas? ¿Y qué tal si son 5? ¿Y qué tal y así? Y los tiempos yo los puse también y eran discretos todos, la llegada y la salida. Entonces, pero ¿qué pasa si cambio eso? Eso se puede hacer también. Y ya son casos, ¿verdad? Que hay que hacer las pruebas. Entonces, digamos que esa partecita es la que sí. Ejercicios donde a partir de leer un problema se detecta qué es lo que hay que hacer, qué modelo y qué está preguntando. Las preguntas ya vimos que pueden ser variadas. Y ya vimos cómo en este día, los libros que les mostré, vimos cómo esto en realidad se puede ver también como una aplicación de un caso de dos estados de procesos estocásticos, pero que hace uso de otros cálculos, ¿verdad? Como para la eficiencia en el sistema y la utilización del sistema y ese tipo de cosas que no se mencionan en la teoría de los procesos estocásticos, solo aquí en la teoría de colas. Entonces, bueno, este es solo el capítulo 11, está el capítulo 12, pero del capítulo 12, el problema del capítulo 12 del libro es que es lo que nosotros ya vimos allá en los procesos estocásticos, porque aquí habla de dos estados y después lo pasa a más estados. Entonces, ¿qué es el capítulo 12? Con más estados nosotros ya lo vimos, porque lo vimos al revés, ¿va? Vimos muchos estados y terminamos con dos estados para hacer aplicaciones
en teoría de colas. No voy a ver el capítulo 12 del libro. Si alguien lo quiere, se lo puedo facilitar, pero no lo voy a ver. Bueno, está ahí. Vaya, si quieren, tenemos un pequeño receso de unos 5 minutos y seguimos unos o paramos. Voy a dejar de compartir. Quiero oírlas. Y recuperamos, digamos, en las el próximo lunes y miércoles. El miércoles no hay clase, recuerden, porque no voy a poder. Pero la próxima semana podemos recuperar el lunes y miércoles un poquito. Así hagamos mejor, va, para no cargarles ya. Ya tienen mucho que leer. Vamos a hacer así mejor. Y no sé si tienen preguntas. Ok, entonces voy a dejar de grabar y nos veríamos el próximo lunes y mañana sí, ¿verdad? En la noche. Buenas.